Citas. Vamos. Estamos en semana de evaluación, ¿cierto? No de evaluación, o sea, también de evaluación de su trabajo, pero sobre todo de que pongamos en práctica diferentes herramientas que nos permitan evaluar el rendimiento de nuestro prototipo. Hicimos ya una primera aproximación a partir de la semana pasada, haciendo como esta lectura del protocolo Think Aloud, ¿no? Cómo trabajar con usuarios que utilicen nuestro prototipo mientras van pensando en voz alta y mencionando las cosas que están haciendo, y a través de esa descripción podemos identificar errores y podemos identificar distintas irregularidades, ¿no? Acciones no esperadas. Sin embargo, vamos a ver también otros procedimientos que están vinculados directamente a los procesos de evaluación, que inclusive se realizan por lo general antes que las evaluaciones a los usuarios. Yo les dejé, a ver, ¿dónde estamos? Yo les dejé estos videitos y este texto sobre las heurísticas, que las comentamos de manera bastante superficial, ¿no? La semana pasada. Entonces me dijeron que no habían revisado las heurísticas tampoco en clases de web. Sin embargo, el artículo de Nielsen y de Donald Norman tiene como mucha información importante. Y después además tienen ustedes como esta serie de videos, ¿no es cierto? Son 10 principios, son 10 heurísticas que nos acompañan especialmente en evaluación web, pero que son aplicables también a otros formatos. Entonces, para el ejercicio que vamos a hacer, si es que ustedes no se han dado todavía los videos, van a tener que revisar y complementar de alguna forma lo que vamos conversando, ¿no? Entonces, acuérdense, la clase pasada hicimos como esta introducción a partir de los métodos para adelantarse las respuestas del usuario. Y nos preguntamos cuál es, y el Andrés nos dijo, ¿no es cierto? Como, vos fuiste, ¿no es cierto, Andrés? Cuando decías como, había como dos cosas que dijo el Andrés. Por un lado, vos mismo puedes probar. Entonces vas haciendo el prototipo y pones play y vas cachando qué funciona, qué no funciona. Y la otra, nos decía como, le damos al usuario que juegue, que es la manera en la que revisamos. El usuario juega y mientras va jugando, mientras va utilizando el sistema interactivo, vamos entendiendo qué está pasando. Por un lado va a ser la observación, pero también escuchando, intentando entender sus pensamientos, intentando identificar errores, ¿no? Aciertos, midiendo tiempos. Pero hay otros métodos también. Entonces, si hablamos que uno de los métodos está volcado a los usuarios, el otro grupo de métodos está volcado a los expertos. La pregunta es, ¿por qué no les damos nuestro prototipo a otras personas que tienen muy buenos conocimientos sobre, en este caso, diseño interactivo, videojuegos, y ellos pueden informarnos qué es lo que está pasando? Lo que sí es súper importante, y esto es clave también ustedes cuando empiezan a hacer cualquier tipo de evaluación, estas cosas no se hacen de una manera superficial, ¿no? No lo entregas y dices como, toma, usa y me cuentas qué tal. Sino se hace además como a partir de identificación de objetivos, de tener una metodología, de tener procesos claros, de decirle como, esto es lo que espero que hagas y así espero que me presentes la información. Y estas son como las cosas que me interesa conocer. Entonces, en relación a estos métodos de expertos, hay primero como algún grupo de información y grupo de contenidos que es parte de las guías, ¿no? O sea, ¿qué es lo que los expertos pueden decirme antes de que yo empiece a prototipar? Y hay dos guías que son como las más importantes, las que mejor se han posicionado. Por un lado está el Material Design, que no sé si ustedes ya lo conocen, pero esto es como súper importante
especialmente ahora que estamos empezando a trabajar, por ejemplo, menús, interfaces, botones que nos van a permitir organizar la información. Material Design es una guía que está construida por Google, ¿cierto? O sea, por la gran empresa de Google, o sea, Android también. Android forma parte de este proceso. Y ustedes pueden encontrar aquí recomendaciones para todo tipo de información. ¿Han visto antes Material Design? No. Para la web, por ejemplo, es clave, ¿no? Entonces, vamos a ver como maneras de construir layouts. Entonces, te dicen así es como deberían ser las proporciones. En esta cantidad de columnas deberías manejar los grids. Este es el tamaño que debería tener la tipografía. Esta es la densidad de los píxeles. Esta es la manera en la que deben funcionar dentro de la lógica responsive, ¿no es cierto? Cuando pases de una pantalla que sea extra large a una pantalla large, a una medium, a una small, a una extra small. Cómo va cambiando la proporción de las columnas que ibas manejando y también de los espacios, ¿no? Y si se fijan, hay una correlación directa, inclusive ustedes que ya manejaron um, Adobe XD, ¿cierto? Adobe XD tiene este mismo tipo de esquemas. Y es porque se basa en los estándares de la web y en los estándares igual como de estos guidelines, de estas guías. Esquemas de navegación. Si quieres entender cómo navegar a través de una navegación móvil, quieres pensar en lógicas de arquitectura. Así, ¿no? Ustedes pasaron igual como ya por unos módulos de diseño de aplicaciones. Me parece que en taller de diseño de información, ¿no? Y miren como lo bien definido que tienen como un montón de elementos. O sea, necesitas tener un botón hacia atrás. Estas son las opciones, A o B. Acuérdense que el diseño interactivo se basa muchísimo en estándares porque tiene que haber una lógica de reconocimiento. O sea, su usuario tiene que ver y tiene que reconocer. Entonces, en este sentido, al menos la base de la interacción tiene que ser una cosa súper clara. Tiene que ser una cosa súper clara, de la que casi que automática e intuitivamente, que es una palabra que utilizamos muchísimo, lo intuitivo, ¿no? Lo intuitivo en este caso es lo que ya conoces y cómo lo que ya conoces te permite entender qué es lo que tienes o puedes hacer. Esquemas de color y cómo aplicas el color a tu interfaz gráfica. Legibilidad en los textos, ¿cierto? ¿Cuál es el tamaño? Y lo que nos lleva, miren, a otro tipo de estándares que también forma parte de la web, ¿no? ¿Sí se abrió o no se abrió? Ujú. El consorcio de la WWW, de la World Wide Web, tienes igual, tienes información como súper clave, fundamental, que te dice qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que comportarte. Esto lo vamos a ver igual después, cuando hagamos clase de accesibilidad. Pero hay herramientas que para un diseñador son fundamentales y para mí igual tiene que ser como primer paso de todo, ¿no? Fíjate esta herramienta tan bonita que se llama el, el ¿cómo sería? El revisador de contraste de color. ¿Cierto? Poder identificar cuán leíble es un color sobre otro color. Pero este está feazo. Yo tengo, a ver, hay otros que son más bacanes. Ya lo vamos a ver después. ¿Cierto? Pero básicamente identificar si es que el texto que estás poniendo eh, va a ser leíble o no. Y ya no pasa, pero hasta hace, hasta el semestre pasado, vieron que cambió la web de la PUSE, ¿no? Hasta el semestre pasado utilizábamos la web de la PUSE para hacer revisión de cada uno de los ítems que nos permiten identificar cuán accesible o no es un sitio web, por ejemplo. Y había muchísimo texto que tenía como esa falla. Entonces, identificar si cumple con los estándares de AA, AAA para textos pequeños, textos grandes. En todo caso, ¿no es cierto?
Básicamente tenemos guías que nos permiten identificar todo. Iconografía, forma, interacción, tipos de sonidos, cómo debería transformarse la cromática si es que estás pasando a un dark theme, ¿no? Para entornos poco lumínicos. Entonces, esto es clave que empecemos a revisar y que lo tengamos siempre como un referente al momento de empezar a diseñar y que sea también como una herramienta que nos permita tener un checklist, ¿no? Y poder llegar y decir como, ok, ¿estamos cumpliendo con esto? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para mejorar la interfaz que estamos diseñando? Pero hay dos, porque además son como dos universos diferentes. El Material Design es probablemente como el más utilizado, porque además parte de Android y Google, que son comunidades open source, ¿cierto? Son comunidades de código abierto. Sin embargo, existe como este otro universo que es iOS, que tiene sus propios estándares. Entonces hay un guidelines de Human Interface que te dicen como, ajá, nosotros tenemos esta otra manera de comportarnos. Y si es que ustedes van a hacer una aplicación que tiene que funcionar en Android y también tiene que funcionar en iOS, prácticamente son dos diseños diferentes. O tienen como la capacidad de sufrir como estas modificaciones que les permitan transformarse. Entonces, ¿cómo es el layout para iOS? ¿Cómo es el dark mode para iOS? ¿Cuáles son las pantallas que van a aparecer dentro de estos escenarios? ¿Cuáles son las proporciones que se manejan acá? ¿Cuál es la grid? ¿Cómo es la iconografía en iOS? ¿Dónde están? Una manera súper sencilla, súper simple de pensar. Yo no sé si es que creo que son diferentes, ¿no es cierto? El botón para regresar. Botón para regresar casi siempre en Android está abajo y a la esquina inferior derecha. Y me parece que en iOS casi siempre está en la esquina superior izquierda, ¿no? Algo así. Hay como estas diferencias que terminan como cambiando las lógicas completas de interacción de las aplicaciones. En todo caso, puntos de partida. Estos son como puntos de partida y son como elementos claves que nos permiten de alguna manera diseñar y también nos permiten evaluar. Entonces, este puede ser un formato, o sea, es un formato, es un punto de partida en términos de diseño y al mismo tiempo es una manera de revisar, ¿cierto? Ustedes pueden presentar, pueden pedir a algún diseñador experto en diseño para iOS que les haga un checklist y una revisión de si esta cosa está funcionando en términos de los guidelines propuestos o del material design, si es que es de Android. Entonces, de nuevo, ¿no es cierto? Aunque no es exactamente nuestro proyecto de diseño centrado en el ser humano, conversamos de que en este momento nos encontramos dentro de esta etapa de acá para este otro proyecto, ¿cierto? Tenemos como esta fase de prototipado y lo que empezamos a hacer son como distintos tipos de evaluaciones. Y conversamos de estas evaluaciones de usuario, pero vemos que hay otras evaluaciones que tienen que ver con un experto. Tú no le vas a ir a preguntar a tu usuario si es que, si es que él cree que cumple con los estándares de layout, o si es que él cree que cumple con los estándares en términos de color, o de tipografía, o de sonido, o de iconografía. Eso no le preguntas al usuario porque tu usuario no tiene ni idea de diseño, ¿no? O sea, no son los conceptos que él maneja. Aunque el diseño de alguna manera ayuda a facilitar la interacción, tu usuario no tiene por qué conocer todas estas cosas. Para él termina siendo solamente como algo, ajá, es intuitivo, ¿no? Sin embargo, tú sí puedes decirle a, yo qué sé, pueden ir a donde la Andrea Rivadeneira y decirle como, Andrea, queremos que haga de esta revisión, de esta web que estamos construyendo en términos de estos estándares que están marcados aquí, de estas guías que están construidas acá. Pueden ir donde la Carla, que es diseñadora, igual tiene como este máster en diseño de experiencias y pedirles que les haga un
una revisión en términos de este otro sistema para la versión que están haciendo de su videojuego que va a salir en iOS. Pedirle que revise en función del Human Interface Guidelines, ¿no? Para esto, de nuevo, partimos del método decide, identificar metas de evaluación, explorar cuáles son las preguntas que vamos a utilizar. Piensen que además hay diferentes tipos de guidelines y vamos a ver como las heurísticas, que además son un método eh, inclusive mucho más interesante de pedir que nos revisen a las guidelines, ¿no? Por lo general, las guidelines son puntos de partida que nos permiten construir cosas, más que herramientas para revisar, que sí puede funcionar, que sí puedes pedirle a alguien que te revise, sin embargo, preferimos que nos revisen otro tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son las preguntas? ¿Cierto? ¿Cuál es este paradigma y esta técnica adecuada que nos va a permitir identificar estos métodos de evaluación? Encontrar cuáles pueden ser los problemas. En este caso, nosotros, por razones igual como didácticas, vamos a evaluar nuestros propios prototipos. Sin embargo, inclusive para poder reforzar los conceptos y entenderlos bien. Sin embargo, algo que es súper importante de mencionar es que nosotros no evaluamos nunca nuestros diseños, ¿no? No deberíamos hacerlo. Lo que debería pasar idealmente es que intercambiamos. Entonces, el equipo Jump evalúa el prototipo que está diseñando los monos. ¿Cómo se cambiaron? ¿Cómo es el nuevo nombre que tienen los monos? No, ustedes ya se durmieron. Ya se durmieron. Gina, Ginger, Anthony, Antonio, nuevo nombre de los monos. Yana. Yana. Intercambian, ¿no es cierto? Y Yana puede evaluar en función de alguna colección de conceptos cómo opera esta herramienta y al revés. Entonces, es algo que ahora no vamos a hacer así, simplemente vamos a evaluar nuestros propios sistemas, pero es algo que sí vamos a hacer con nuestros prototipos de realidad aumentada, con otras heurísticas, no con las heurísticas que están planteadas en este escenario. No tiene sentido. Las heurísticas no se comparten necesariamente, no siempre. Éticas, ¿cierto? Si es que cabe, y finalmente evaluar e interpretar los datos. Entonces hablábamos de que hay métodos que involucran a usuarios y métodos que no involucran a usuarios. En eso están métodos de inspección, checklist y guidelines. ¿No es cierto? Conversamos un poco de estos guidelines, cómo son estas guías. Hay otro método, es el Cognitive Walkthrough, que vamos a ver después, más adelante. Un walkthrough es un paso a paso, ¿no? Y un Cognitive Walkthrough es un paso a paso cognitivo, y es ir haciendo unas preguntas, de intentar entender dentro de este paso a paso cognitivo qué está funcionando y qué no está funcionando. Ahora vamos a ver la evaluación de las heurísticas. Y las evaluaciones de las heurísticas parten en este caso, de 10 recomendaciones que nos hace Jacob Nielsen. Y tiene un método de ranqueo bastante sencillo, ¿no? Rankea del 1 al 5, donde 5 es el más alto y 1 es el más bajo. ¿Qué tanto se cubre este elemento? ¿Qué tan visibles son los elementos dentro del sistema? ¿Cierto? ¿O qué tanta capacidad tengo de prevenir errores? ¿Qué tanto me ayuda como este estilo minimalista a la comprensión del sistema interactivo? No gráfica, ¿no? No necesariamente estética. Ya vamos igual como a criticarlo cuando llegue el momento. Entonces son elementos que vamos a revisar de nuestro propio prototipo. Entonces estas son, cada uno de estos son elementos que ustedes la verdad deberían manejarlos ya, porque para la web son claves y porque además estaban dentro del antes de, que es como toda esta información que ustedes deben venir revisando antes de clase.
eh, son propuestas por Jacob Nielsen, ¿no es cierto? Mencionábamos que Jacob Nielsen es como es como un Donald Norman, pero más aterrizado a la web. O al menos tiene como su boom y su crecimiento al mismo tiempo que se empieza a popularizar la web. Cuando se populariza la web, el man también empieza a trabajar muy metido dentro de los sistemas de interacción humano-computadora y plantea estas 10 reglas. Primero, hablamos de la visibilidad del estado en el sistema, ¿cierto? Y eso significa tener la capacidad de entender qué está pasando, de saber dónde nos encontramos, de tener como información adecuada. Entonces, si es que hablamos de visibilidad, por ejemplo, piensen en términos de un sitio web. En una web tú tienes casi siempre un título que te ayuda a entender dónde estás. Antes existía este elemento que se llamaba el breadcrumb, que no sé si ustedes se acuerdan que te decía, estás en inicio y dentro de inicio se abría como el mayor que te dicen, estás en programas y servicios y dentro de programas y servicios estás en eh, proyectos emblemáticos. Ahora se trabaja de una manera como mucho más sencilla, ¿no es cierto? Pero con entender el título es suficiente, con saber como dónde me encuentro, qué estaba haciendo aquí, en qué página estoy. El logo ayuda muchísimo a veces, ¿no? Saber como en qué logo estás. La cromática también te puede dar una idea de identificar en qué parte estabas. Porque tengan en cuenta que en una web al menos, ¿no? O en una app, no siempre estás como con tu atención 100% en la actividad que estás realizando. A veces como te distraes, haces otra cosa, te olvidaste, así como el tab abierto, vuelves al tab después de una semana o vuelves a ver como esa web y dices, estaba viendo esto, estaba buscando esto, ¿cierto? Por aquí estaba explorando. En el caso de los videojuegos, visibilidad del estado en sistema tiene que ver muchísimo también con todo el heads-up display. ¿Cuántas vidas me quedan? ¿Dónde me encuentro? ¿Cuál es la cantidad de progreso que he realizado? Legend of Zelda es como es buen ejemplo. Popularizan muchísimo la idea de los corazones como vida, ¿no? No necesariamente Breath of Wild, sino algo que empieza desde los primeros Zeldas y Game Boy, desde la NES, consolas como súper viejas que empiezan a innovar dentro de este campo. Acuérdense, Mario Bros, tú cuando mueres recién te dice como te quedan 2 vidas, te queda una vida. En Zelda tienes como esta propuesta como más innovadora de saber como exactamente cuántas vidas tienes en cada momento. Elemento número 2, hay un lenguaje que empatar, ¿cierto? ¿Cómo nos comunicamos con nuestro usuario? De diferentes maneras, a través del lenguaje gráfico, a través del lenguaje textual, a través del lenguaje conceptual. Entendamos que hay un sistema que estamos diseñando nosotros y hay un mundo. Y después vamos a ver el tema de las metáforas que nos ayudan muchísimo a empatar estos dos sistemas constantemente, inclusive de una manera como mucho más macro, ¿no? Meta inclusive. En este caso vamos a pensar como desde palabras familiares, frases comunes, un estándar dentro del lenguaje. Pero también piensen en esta lógica, ¿no es cierto? Tienes como estos dos juegos, son dos shooters. En un lado tienes PlayerUnknown's Battleground, en el otro Apex Legends. En un caso utilizas armas que son estándares, o sea, como los mismos, el nombre que tienen las armas son nombres de armas comunes que la gente puede encontrar y que está familiarizado, ¿no? Yo que sé, la AK-47, son como nombres re comunes, ¿no? Una Magnum, sabes exactamente porque ya conocías como esa información inclusive antes del juego. Y ahí se puede vincular un poquito con algunos de los retos que hemos mencionado antes, ¿no? Lateral thinking, por ejemplo, en el que sabes desde el nombre, ya sabes exactamente qué es lo que pasa en el mundo real y en el mundo del videojuego. Sin embargo, Apex Legend tiene nombres que son totalmente creados, inventados, ¿no? Tienes que aprenderte, tienes que memorizarte, además de una manera totalmente arbitraria. No se basa en un conocimiento previo. Tienes un arma que se llama BK-47 Flatline y una G7 Scout,
¿cierto? Que no están vinculadas necesariamente con elementos que te permitan generar ningún tipo de asociación. Entonces son problemas, ¿cierto? Es súper importante empatar los dos tipos de comunicación. No solo en videojuegos, no solo de la parte gráfica, conceptual, sino textual, gráfica y conceptual y en todos los tipos de sistemas, ¿no? Siempre manejar una comunicación basada en lo que conocen y para eso es fundamental saber qué es lo que ya saben, que de alguna manera nosotros tenemos esa comprensión, probablemente no exactamente en este tipo de escenarios del videojuego para niños, pero tenemos como ciertas nociones, ¿no? Probablemente dentro del proyecto Minca Fab sabemos un poco más de cuál es el sistema y cuál es el mundo en el que se desenvuelven nuestros usuarios, ¿no? Arquitectos, diseñadores, ingenieros, entusiastas, médicos, qué tipo de lenguaje conocen, qué no conocen, ¿no? Qué terminología podemos ocupar, qué tipo de gráficos, de iconos nos funcionan también dentro de nuestro sistema de realidad aumentada y qué cosas no. Acá tenemos como una noción un poco más superficial de nuestro usuario, pero sabemos que son niños, ¿no? ¿Qué conocen los niños, qué no conocen los niños? Y pensar dentro de ese lenguaje para generar estas relaciones. Control y libertad. Esto es chistoso, inclusive, bueno, es chistoso porque por lo general no es muy utilizado en el ajedrez, ¿no es cierto? Pero en el juego de ajedrez que se populariza en iOS, tienes este botón de undo, de deshacer una acción, ¿cierto? Tienes como este control Z. Por lo general, ¿alguien es ajedrecista? ¿Alguien juega ajedrez? O sea, yo juego, pero no, no siempre. Ajá. Claro, en el ajedrez no se permite deshacer una acción, ¿cierto, Antonio? O sea, ya la jugaste, no puedes deshacer. ¿Cómo es? Ficha soltada, ficha jugada. Ficha, ficha tocada, ficha Y movida. ficha tocada, ficha movida. Claro, o sea, si ya la soltaste, ya no puedes cambiarle de lugar. Y si la tocaste, tienes que jugar exactamente esa ficha. Sin embargo, en los videojuegos de ajedrez, al menos en este que solamente juegas contra la computadora, tienes la capacidad de deshacer acciones, ¿no? Moviste y no era esa, puedes poner undo. Entonces, ¿qué tanta libertad le vamos a dar a nuestro usuario de deshacer acciones, ¿no? De regresar a un sitio al que llegó de manera inesperada? Piensen de alguna manera inclusive con el botón de regresar hacia atrás, ¿no es cierto? Todos los navegadores tienen la opción de ir hacia atrás, porque saben que es súper común que eso pase. Todos los teléfonos, claro, los teléfonos Android por defecto nos permiten volver hacia atrás. Creo que alguien tiene iOS aquí. No, pero creo que el iOS no tiene este botón, que bueno, antes inclusive los teléfonos Android tenían hasta el botón físico, ¿no? Con la flechita para atrás, que después la suprimieron, pero tienes como esta opción de volver. Y muchas aplicaciones también te permiten como ir hacia atrás, ¿no es cierto? Regresar de alguna forma, desplazarte y escapar de este lugar que no sabes cómo ni por qué llegaste. Entonces, ¿cuál sería como el equivalente si es que aplica dentro de nuestros juegos, ¿no? Consistencia y estándares es clave. Piensen de nuevo en los guidelines. La base de los sistemas interactivos es eh, generar un modelo gráfico, un modelo conceptual que permita que nuestro usuario entienda qué quiere, qué puede y qué tiene que hacer. Entonces, de una manera, aquí hay como una ruptura, ¿no? Aquí hay una ruptura gigantesca que parte de, primero, como anular algo que ustedes les dicen como constantemente todo el tiempo, que es como tienes que ser original, tienes que hacer una propuesta que nunca nadie haya visto. Sí, pero no. Sí, pero no. En el diseño interactivo partimos de hacer cosas que sean como, primero, como súper claras, ¿no? Súper comunes y en eso
muchas veces es repetir un sistema. O sea, piensen, ¿dónde están los logos en las webs siempre? Los logos de las webs casi siempre están como arriba en el centro o arriba a la izquierda. ¿Y qué nos permiten siempre? El logo siempre te permite volver al home, ¿cierto? ¿Dónde está la opción de contactos? Casi siempre está en el footer, abajo. Y dentro del menú puede estar como en el último ítem, ¿no? Entonces, se repite constantemente porque las personas necesitamos saber entender qué es lo que queremos y podemos hacer. Piensan que, ¿qué pasaría si es que hay alguien que se porta así como recreativo y dice como, vamos a darle la vuelta a todo el keypad del teléfono? Entonces, que no empiece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que eso es lo que pasa. No sé si ustedes cacharon. ¿Se acuerdan? Yo recién fui. ¿Se acuerdan la máquina de Coca-Cola de la facultad? Que tenía los botones así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Lo difícil que es como intentar presionar es así, 1, 2, A, 3, 4, B, 5, 6, C, 7, 8, D, 9, 0, y, no, y cualquier cosa, ¿no? Entonces te rompen por completo los sistemas convencionales. Pues partimos de entender si es que el sistema interactivo funciona y después sí es como súper importante, después sí es importante como ser como creativo, innovador, con otro tipo de cosas, ¿no? E inclusive lo que para mí es como re importante es como saber si es que hay algo, un detalle mínimo que yo quiero cambiar. Eso implica que voy a ser como mucho más riguroso y me voy a enfocar mucho más en entender cómo transformar esta cosa. Si es que inclusive creo que no funciona bien y que lo que yo puedo hacer es transformarla, como hay que ser como, claro, muy tenaz, ¿no? En la investigación, en el prototipado, en la evaluación constante. Esto es como rarísimo, ¿no? ¿Cuál es como, de dónde nace, voy a enseñarles como teclado, pero un teclado, vale, pero, ajá, ¿por qué los teclados son así? ¿Saben cómo se llama este tipo de teclado? El query, Ujú. ¿Y por qué nace de esta manera? Porque nace desde las máquinas de escribir, ¿no? Este teclado funciona con esta estructura desde las máquinas de escribir y los manes investigan de qué forma pueden juntar teclas. Acuérdense, ¿usaron alguna vez máquina de escribir? Presionabas las teclas y accionabas como un mecanismo que disparaba unos ganchos que tenían como las tipos al final, ¿no? Y ¡pac! Quedaba grabada sobre la cinta. Entonces tiene así como chic, 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 chic. Y si es que dos teclas estaban muy cercanas y tú las presionabas muy seguido, era muy probable que se traben, ¿no? Que una acabe sobre la otra. Entonces la manera en la que construyeron fue intentando evitar que las letras que se ocupan muy a menudo de manera cercana estén juntas. Pero eso ya pasó hace 50 años y seguimos utilizando el teclado QWERTY, ¿no? Entonces, ¿por qué no cambiamos? ¿Por qué no han sacado como otra cosa, ¿no? Que sí han habido como algunas propuestas, yo he encontrado como algunas cosas interesantes por ahí, pero siempre terminas regresando al estándar, ¿no? A lo que te acostumbraste a usar. Pero ahí sí, eso se debería hacer algún rato. Eso debería ser como algún ejercicio que hagamos alguna vez en taller de sexto. Propuesta para diseñar un nuevo sistema de teclado. Entonces, de estándares, consistencia. Mirror Edge en Xbox, ¿no es cierto? Intentan como, incluyen en el botón A la opción de interactuar y y en el left 1 el botón para saltar, ¿cierto? Como nunca saltas con,
como, no era común dentro de los shooters. ¿Cierto? Algo como, siempre saltabas con la A. Y los manes deciden hacer como este cambio, ¿no? Rompen un poco y es como súper difícil acostumbrarse a utilizar estos nuevos controles. Entonces, por eso también los controles casi siempre funcionan de la misma manera. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿cuán estandarizado están los controles que estamos utilizando? ¿Cuán estandarizado está la ubicación de los elementos? ¿Cuán estandarizada está todo, ¿no? ¿Cómo se cumple esta expectativa del usuario con lo que nosotros estamos proponiendo? Prevenir errores. Prevenir errores, ¿no es cierto? Casi siempre nos equivocamos todo el tiempo, queremos salir de algo, queremos cerrar. Como cuán común es que de repente aplastes el botón de abandonar la sesión dentro de un Zoom y que te diga, como estás seguro que quieres cerrar como toda esta cosa que está pasando ahorita, no. ¿Cierto? Te ayuda a prevenir errores. Entonces, es posible como que nosotros identifiquemos cuáles son estos potenciales de errores y le demos como esta alternativa a nuestros usuarios. Y después también la clave de cuál va a ser qué es lo que sugieres que presione. ¿Te lo vas a sugerir que presione sí o que presione no? Y cómo a través de la jerarquía, cómo a través del color, de la tipografía, estás sugiriéndole a qué opción dar clic, sin pensarlo, ¿no? No, sin pensar, de una. Reconocer en lugar de recordar. Eh, hablamos mucho de tener esta capacidad. ¿Qué tan fácil, después si es que vuelvo a utilizar esta aplicación después de 6 meses, como la del SRI, qué tan fácil es que yo recuerde cómo hacerlo? Si es que es una aplicación que solamente voy a utilizar una vez cada 6 meses, o una vez al año, ¿cierto? Dependiendo de cómo sean tus declaraciones. Entonces, ¿cómo trabajas en un sistema que no esté basado necesariamente en un aprendizaje que, que es continuo, sino en, esto que se llama como memorability, ¿no? ¿Qué tan, qué tanto puedo reconocer? Y a veces no es necesario recordar, ¿no? Sino trabajar como también en función del contexto. Entonces, chévere, Red Dead Redemption tiene estas acciones contextuales. Entonces te dice, este momento que llegas al frente del caballo te sugiere, como estas son las acciones que tú podrías realizar, ¿no? Te aparecen como estos botoncitos. Es como, cierto, pensamos que cuando estás aquí, esto podría pasar. Entonces te sugerimos que hagas esto. De alguna manera nos adelantamos a las acciones y vamos como restringiendo algunas y presentando otras, ¿no? No es fácil, no siempre es fácil, pero en algunos casos sí. Y en videojuegos probablemente sea como eh, mucho más común entender cuáles son las acciones que podría querer realizar nuestro usuario, ¿no? Hablamos de flexibilidad y eficiencia de uso. Sabemos que hay usuarios menos experimentados y usuarios más experimentados. Conversamos ya, me parece que alguna vez, ¿cuánto tiempo nos toma abrir la cámara del teléfono? ¿Cierto? Decimos como, sí, capaz. Los usuarios menos experimentados tienen que dibujar su patrón de desbloqueo o ni siquiera bloquean su teléfono con clave, lo desbloquean, dan al menú, dentro del menú buscan la opción de cámara y despliegan. ¿Cierto? Pueden haber otras personas que solo presionan el botón de desbloqueo y desde la esquina inferior ya lanzan la cámara. Hay otros que ya los tienen seteados dentro de algún tipo de comando, donde presionas 2 veces el botón de bloqueo y se abre la cámara. O inclusive tienes vinculado algún gesto, ¿no? Entonces haces así y ya se enciende la cámara. O le haces como alguna cosa y ya se enciende la cámara. Entonces, ¿cuál es esa flexibilidad y eficiencia que permitimos que dentro de algunos escenarios nuestros usuarios puedan aprovechar? Counter-Strike Global Offense tienes como la capacidad igual de vincular tus armas a través de shortcuts que tú crees, ¿no es cierto? Entonces creas atajos dentro del teclado y puedes cambiar el arma como, como con comandos personalizables, ¿no? Diseño estética minimalista, esto para mí
este para mí es como una de las heurísticas más criticadas, ¿no? O, ujú. Si es que hablamos como primero, primero, ajá, partamos como de intentar hacer como una mirada crítica a al minimalismo como corriente estética. Yo creo que el minimalismo es una herramienta que funciona súper bien, es una parte estética en culturas que también son minimalistas, ¿no? En culturas que son como mucho más parcas, que digamos como sus referentes visuales siguen como estas mismas lógicas, ¿no es cierto? Culturas europeas, culturas anglosajonas pueden hablar como de estas nociones de minimalismo. Eh, Como capaz por otro lado, nosotros siendo como barrocos latinoamericanos, tenemos otros referentes, ¿no? Tenemos otros referentes que son totalmente distintos. Deme un segundito, por favor, ¿ya? Perdón, perdón, cholos. ¿En qué estábamos? Chuta, nadie, hablando solito. De la pecera se está tomando el José David. Así no falta el agua. A ver, ¿en qué estábamos? En que somos barrocos, profe. En que somos barrocos, gracias. Ya debe decir, yo tengo unos videos de estas clases grabados del semestre pasado. Si quieren, prefieren, les paso el video y así nos evitamos como cualquier tipo de interacción, mijos. Si no, pilas, préndanse, avístense, que si no, hay que sacarle provecho a estos espacios de encuentro. Les voy a enseñar, de hecho, les voy a enseñar. Yo tengo, yo tengo por aquí, en algún lugar, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Esto a mí me... mm, ajá, esto, ¿no? O sea, evidentemente es una parodia, ¿no? Evidentemente es una parodia, pero así son como nuestros menús. Esto es lo que cachamos del mundo real, ¿no? Frente a lógicas, claro, pensemos como desde la parte estética, desde la parte señalética, de cómo funcionan otras culturas. Entonces, desde ahí hay como una primera mirada, desde ahí hay una primera mirada crítica a la postura de la estética minimalista. Miren, ¿no? Les voy a enseñar como un poquito, esto es parte de un... Ajá, son como las cosas con las que nos interrelacionamos constantemente como cultura, como... Ustedes han estudiado, o sea, a mí me llama muchísimo la atención gráfica popular. Hay como estos tres referentes, Elliot Tupac, que hace arte urbano chicha, así basado como en la lógica de los carteles. Freddy Mamani, que es un arquitecto boliviano que trabaja igual, es como digamos el Gaudí boliviano, el Gaudí de los Andes, ¿no?
tiene unas construcciones arquitectónicas increíbles. Y me gusta también mucho el trabajo de Keiichi Matsuda. Keiichi Matsuda es un artista japonés, pero viene a ser una estancia en Colombia, y a partir de esa comprensión de la cultura colombiana y latinoamericana ha generado una propuesta que estéticamente es bellísima dentro de este entorno de futurista, ¿no? Dentro de esta propuesta como de hiperrealidad. Entonces, desde ahí una primera crítica. Sin embargo, si es que no lo pensamos dentro de la estética y nos remitimos a la comprensión de los elementos del sistema interactivo, es un poco más claro cachar cómo podemos volver más simple la cantidad de elementos que permitan tener una comprensión directa, ¿no? Pero queda todavía como mucho en tela de duda. Sigue siendo como una de las heurísticas que más me cuesta trabajo analizar, revisar, sobre todo porque, claro, ha sido un tema en el que constantemente me he puesto como a reflexionar, ¿no? Como cuáles son como estos elementos que a los latinoamericanos nos permiten como entender y comprender más fácil las cosas y están vinculados a lógicas culturales, ¿no? Como cuando ven que viene el bus y los letreros del bus te dicen como por todos los lugares que va a pasar, ¿no? O sea, no te dicen como esta es la línea 2 y tú tienes que memorizar cuál es la línea 2, sino te dicen como va por la Marín, pero también va por el Playón y pasa por la Alameda, toda la 10 de agosto, va a la Shiris, Estadio Olímpico, y ves el letrero que tiene como miles de información y de alguna manera logras cachar. Entonces no es un diseño minimalista, pero sigue siendo también un diseño funcional de cierta manera. Pero bueno, Nielsen sabrá también por qué lo pone ahí, ¿no? Nielsen sabrá por qué lo pone ahí. Y en ese caso, claro, miren, ¿no es cierto? O sea, esto, aunque tiene como muchísima información como gráfica, también es como súper simple, facilito de leer, claro, ¿no? Muy conciso. Recuperarse de errores también, muchas veces, esto va de la mano también con la prevención de errores. Sin embargo, en recuperarse de errores implica tener como la capacidad de identificar el problema y solucionarlo, no solo regresar, solo llegué a este lugar de manera inesperada, ¿no? Sino ya sé por qué estoy aquí, sé qué es lo que hice, sé qué es lo que pasó y también sé cómo regresar donde estaba si es que no es lo que necesito exactamente. Y finalmente, ayuda y documentación, ¿no? Vamos a ver que al menos como en juegos súper complejos, en plataformas muy grandes, e inclusive para usuarios que requieran este tipo de información, siempre es importante presentar elementos que te den cierto tipo de ayuda, ¿no? Preguntas frecuentes, identificar cuáles son como los problemas generales, qué podría estar pensando y preguntándose mi usuario. Súper, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente conversemos en el grupo en relación a objetivos, diseño del estudio, métodos, resultados, conclusiones. Pensemos cuál sería esta estructura para presentar datos, cómo podríamos mostrarlos y qué evidencia sería apropiada presentar en estos casos. Para esto, ¿cierto? Vamos a evaluar los 10 principios de Nielsen en nuestro prototipo. Yo sé que todavía no lo tienen terminado. La idea es tenerlo listo para el miércoles, pero saben a dónde quieren llegar. Sabemos a dónde queremos llegar, ¿no? Sabemos qué cosas están, qué cosas no van a estar todavía. Trabajemos en función de eso. Y aquí como la clave, y este es el momento fundamental que ustedes tienen que empezar a pensar en esto, al menos en mi clase, ¿no? No les puedo hablar como, al menos en mi clase y en su vida profesional. Yo no les puedo hablar de qué es lo que pase en el resto de clases que tengan, pero
La mejor evaluación no es la que les dice todo está bien. No me van a llegar a decir como, profe, tenemos 5 en todo, somos unos genios. Está mal hecho, hicieron mal. Especialmente la primera vez, vamos a identificar muchísimos problemas. Pero el diseño es como un proceso iterativo porque cada vez que evaluamos, identificamos más problemas y más oportunidades de mejoras. Entonces, el mejor ejercicio es el que logra identificar también, o sea, tampoco me van a decir como, profe, está todo mal, ¿cierto? Aquí hay que ser como claros y tener como la capacidad de identificar cuáles son los problemas principales, ¿cierto? Inclusive de jerarquizarlos y decir como, esto es lo que tenemos que hacer para solucionar nuestro prototipo, que muy probablemente, como conversamos la semana pasada, no avancemos a hacer esos cambios, pero es clave que ustedes sepan identificar los problemas de los diseños que están realizando eh, para esta clase y para su vida profesional y para su trabajo de titulación también, porque eso es lo que nos interesa a los profesores de evaluar cuando llegan como a la fase de validación, no que todo funcione, ¿no? Sino tener esa capacidad de identificar qué sí y qué no, y cómo podría mejorar y cambiar esto que no está funcionando. ¿Preguntas? Esto es como lo final, ¿no es cierto? Hacemos el ejercicio de evaluación. Cada uno en el grupo dice como yo voy a compartir esto, yo voy a compartir esto, yo voy a compartir esto, compartir esto, y presentan de alguna manera, yo qué sé, ahí cada uno como sientes en la libertad, ¿no es cierto? Como un dibujito de la pantalla, de qué es lo que no está funcionando y cómo podría funcionar, o una ilustración de cuál es el problema, o un gráfico de barras que muestren ni sé qué cosa, no sé, como ya saben, ¿no? Libertad total. Esta es como la última. Este ejercicio de colaboración, ojo, y todos aquí, mucha atención, no vale un punto, ¿no? Estos ejercicios de colaboración de esta semana en particular no valen un punto, valen 5 puntos al parcial. Pilas. Es de este y es otro que vamos a realizar el miércoles cuando hacemos la evaluación cruzada de usuarios. Entonces, ajá, pongan full atención a este ejercicio de validación que implica hacer la evaluación y después ir a generar como este dibujo, ¿no es cierto? El dibujo ya es como solo una excusa para que quede una constancia de lo que han hecho y para que puedan ver también como la reflexión de sus compañeros. Lo más importante es que hagan bien la validación, que conversen, que reflexionen, que pasen por cada uno de estos puntos. En este caso, haciendo el checklist, ¿no? Conversando, diciendo como, ¿qué les opinas? ¿Qué les parece? 5, 3, 1, 2, ¿por qué? ¿Por qué más? ¿Por qué menos? ¿Se fijaron en esto? Cachen esta pantalla. ¿Por qué esto podría ser así? ¿Por qué en este escenario no nos preguntamos eh, sobre esta problemática? ¿Preguntas? Ninguna. Súper. 5 y 10. Algo vas a preguntar, Denise. ¿No? El que echaron a Henry Jenkins. Nunca echan a Henry Jenkins. Hay este man que escribe un libro que se llama La convergencia de la cultura, a principios de primera década de los 2000. Y es la primera persona en incluir el término transmedia, en acuñar el término transmedia, ¿no? Profesor ahí del MIT. Este man tiene este libro, Convergencia de la Cultura, y hace un estudio a partir de Matrix, de cómo esa propuesta, claro, pone sobre la palestra esta comunicación entre diferentes plataformas y diferentes medios, ¿no? Pero hay como otros ejemplos que aparecen dentro de ese referente. Si es que necesitan ver más, Transmedia, Henry Jenkins, por un lado, es mucho más teórico, ¿no? Henry Jenkins es como más académico. Y Carlos de Scolari, él es de español, entonces tiene además como muchos textos en español. Y es muchísimo más práctico. O sea, logra aterrizar, es más didáctico. Jenkins es mucho más, tiene como una visión desde
desde las humanidades, ¿no? Súper. Yo los traigo de vuelta. ¿Qué tal les fue con la evaluación heurística? ¿Identificados problemas? ¿O está súper bien su prototipo? Otra vez vamos a empezar, no sean así. O sea, siempre van a haber elementos, ¿no? Que Ujú, por ahí uno esté fallando. ujú. Pero bueno, ahí los pudimos identificar a algunos. Pero toca ¿Cuál- seguir. ¿Cuáles creen? Zanjas. Zanja Project. ¿Cuál creen que fue uno de los? ¿Qué será? Los elementos mostrados en pantalla eran unos que por distribución, por ahí se podía uno por andar atento, digamos, el personaje no podría estar como tan atento a los elementos que le faltan como nosotros tenemos que estos animales enjaulados y toca irlos rescatando. Entonces, digamos, el personaje ya se va acercando a las jaulas y hay un contador que va disminuyendo. Entonces, por ahí como pasan bastantes imágenes, como una animación para saber cuáles son los animales enjaulados, eh, por ahí, por ahí podría ser. Por ahí patalean. Ajá. Eso como uno de los elementos. Súper. Llanas. Gina, Ginger, Anthony. ¿Y el tenis? Ay, pues están tenis. Mijo, ustedes son llanas, mijos. No hay otro grupo que se llame llana. Todavía no hacemos Java, pero ya vamos a hacer. ¿Y qué andaban haciendo? Otras cosas igual del proyecto. Ajá. Como, por ejemplo, otras cosas que empiezan con la letra. Editar videos, hacer el videojuego. Ajá. Ajá. O sea, a veces es como importante igual como entender la razón por la que hacemos la evaluación ahorita, ¿cierto? Si es que ustedes siguen avanzando sin pensar y sin reflexionar si es que lo que están haciendo termina de cumplir, siguen cometiendo los mismos errores, ¿no? Siguen trabajando sobre esos errores. Si es que se destina como este tiempo de la clase, finalmente es para evitar que se presenten complicaciones al momento de que sus usuarios lo utilicen, que van a ser ustedes mismos. Entiendo que también tengan como diferentes lógicas de trabajo, pero hay una planificación en la clase, ¿no? Hay una planificación en la clase, no estamos trabajando ahorita en tiempo autónomo, sino hay una determinación y una actividad por realizar. Entonces, intenten, así sea, darle como 50% del tiempo, ¿no? O sea, tampoco sean así, mijos. Zanja 2.0. Nosotros identificamos con que algunos errores en los tilesets que estaban tal vez con unos tamaños bastante exagerados. Entonces ya vamos a corregir eso. De ahí en cuanto a los controles estuvo bien, o sea, estaban bastante intuitivos. Y nos dimos cuenta también que el nivel uno también tal vez estaba un poco, ¿cómo se puede decir? Básico. O sea, como que faltaba algo que llame la atención. Entonces ya vamos a corregir esa parte. Ujú. De una. De todos modos, ¿no es cierto? Como las dos reflexiones, o sea, las identificaciones de los problemas van bien. No dejen de poner atención a
qué es lo que implica cada uno de los conceptos, ¿no? O sea, todavía no me han hablado de conceptos de visibilidad, no han hablado de conceptos de estándares, no han hablado de, o sea, finalmente van a pasar la semana y no se van a dar el tiempo de revisar las heurísticas, si es que no lo hacen ahorita, y si es que no terminan aplicando. Y si no lo hacen en esta clase, en esta semana, va a ser muy difícil que lo van a hacer, ¿no? Si salen además como luego sin esas competencias, ustedes mismos, mijos, son los que se hacen el daño ahí por estar de tareístas, como intentando cumplir con las cosas sin cachar como todo lo que están perdiendo de aprender que pueda realmente tener una aplicación directa en sus trabajos, ¿no? Jump. Nosotros identificamos que teníamos que darle un poquito más de complejidad al juego. ¿Qué tipo de complejidad? Tal vez poniéndole más. Tal vez poniéndole más como estas trampas, porque sí parecía como un poco fácil. Entonces eso igual ya lo arreglamos. También con los controles, si funciona. También una plataforma en la que hay que arreglarle, porque parece que cuando se sube a esa plataforma parece que está flotando, entonces eso igual ya lo arreglamos. De ahí lo demás está bien, igual los controles funcionan. Ciertas cosas nada más que hay que arreglarle. De una. Lo mismo, ¿no? Gracias. Seguimos identificando cosas que son funcionales y como finalmente no se están dando el tiempo de realizar como este trabajo autónomo. Es como complejo porque por un lado, mientras estamos en las clases, les explico, la mitad está como perdido haciendo otras cosas, desenganchado totalmente y sin como voluntad de participar y dialogar. Y después cuando tienen tiempo de hacer como las actividades autónomas, que también está la información ahí comidita, organizadita para que aplasten play y escuchen y después reflexionen, no terminan dándose el tiempo de trabajar, ¿no? Y de hacerlo. Pilas que finalmente son ustedes quienes son responsables de su propia educación, ¿no? Nadie más. Vamos a darnos un tiempo para intentar avanzar. No sé si es que nos va a dar finalmente, pero vamos a intentar revisar un concepto adicional que era el que estaba pendiente el viernes pasado y paramos un poco porque se extendió un poco más la charla con el Leonardo, ¿no? Esto es referente a las metáforas. A las metáforas lo conversamos un poquito en relación a comprender este lenguaje y esta comunicación entre el sistema gráfico, o sea, realmente es una comunicación entre el diseñador y el usuario, ¿no? Eso es lo que pasa cada vez que nosotros utilizamos algo. Nos estamos comunicando con las ideas que tenía el usuario en su cabeza para que este sistema funcione a través de una interfaz gráfica que termina propuesta en un modelo, que puede ser esta noción de teclado, ¿cierto? De cómo vamos a organizar las teclas en orden, en tamaños, en tipografía, ser utilizada, en formatos. O lo mismo para una aplicación, para una cafetera, para una web. Hay un modelo mental. Decimos, así creemos que esta cosa puede funcionar. Entonces hay cosas que tú las ves y de alguna manera entiendes cómo puede funcionar, ¿cierto? ¿Cómo funciona la bicicleta? En base a los pedales. En base a los pedales. Ajá, ¿qué haces? ¿No es cierto? Los mueves así. Y vieron hay como estos piñones que comunican el movimiento de tus piernas sobre el pedal con los de la rueda. ¿Cómo funciona la toll bike? ¿Cachan estas bicis? Esto se llama esto es una toll bike.
Misma lógica, ¿no es cierto? Lo único, te trepas del asiento más alto, pedaleas y se comunica este piñón con el que está acá abajo, que termina comunicándose con, o sea, los platos, perdón, se comunican con los piñones para que gire la rueda. ¿Entendemos más o menos cómo se mueve esta bicicleta? Sí, no, es como el mismo esquema. Y esta tiene como la capacidad de moverse. Es hipotética, ¿no es cierto? Pero ¿ustedes creen que si es que dos personas se suben, uno en cada asiento, se cogen del volante, existe la capacidad de que este modelo para novios de bicicleta convergente pueda de alguna manera avanzar? Puede que sí, si es que uno tiene más fuerza que el otro. Puede ser, ¿No? puede ser. Yo de lo que no entiendo es si es que habrá como virar finalmente. Es extraño, ¿no? Te deja como, si es que estas son como súper fáciles de identificar qué es lo que puede pasar, en esta se vuelve como una cosa re confusa. Entonces aquí hay un modelo mental que no funciona bien. Está como totalmente erróneo, ¿no? Entonces hablamos como primero de estas ideas que tenemos en la cabeza. Nosotros de alguna manera entendemos o creemos entender cómo funcionan las cosas. Si tenemos una idea en la cabeza que nos ayuda a entender cómo funciona una bicicleta, o cómo funciona un auto, o cómo llega un correo electrónico de un lugar al otro, ¿cierto? Hay algo que pasa en la cabeza que nos permite cachar cómo puede operar. La mayoría de veces estos modelos están construidos en función de evidencia fragmentada, o sea, están construidos a partir de cosas que probablemente no son reales, pero así creemos que funciona y así las usamos, como creemos que funciona, ¿no? ¿Han visto como estos típicos videos de que te dicen como has estado utilizando mal, yo qué sé, la caja de Tic Tacs, ¿no es cierto? Y el Tic Tac tienes que abrir la caja al revés y aparece como justo el Tic Tac sobre la tapita, yo qué sé, alguna cosa así. De miles de cosas que hemos estado usando mal. Y claro, si es que las hemos estado usando mal es porque han estado mal diseñadas, porque no hemos como logrado comprender cómo funciona. ¿Quieren otro ejemplo? Ya, a ver. Una persona va corriendo. Tiene una pelota en la mano. Si esta persona que va corriendo con la pelota en la mano, en algún punto, mientras sigue corriendo, abre la mano, ¿qué va a pasar con la pelota? Sigue la trayectoria A, es decir, la pelota sigue avanzando en una parábola hasta que toque el piso. Sigue la dirección B, la pelota cae perpendicular al piso, o sigue la dirección C, la pelota cae haciendo una parábola no hacia adelante, sino hacia atrás hasta tocar el piso. Vamos a hacer chat, en el chat, cholos. A, B o C. O si quieren D, ya ninguna de las anteriores. Y todas las anteriores van a decir que Todas las anteriores, al mismo tiempo. Ajá, esto es como lo que pasa, ¿no es cierto? Finalmente tenemos como ideas súper fragmentadas de cómo opera realmente el mundo físico, ¿no? La realidad. Si se fijan, todos tenemos respuestas distintas. A, B, C, A. Tenemos A, B, C, C, B, A, C, A. La tercera imagen, dice el Lenin. ¿Cómo la tercera imagen, Lenin? Es que vi mal las letras, pensé que el de la derecha era la C. Y así, ¿no? Ajá, ¿quieren saber cuál es la respuesta correcta? le todas las O anteriores. solo las dejamos haciendo el punto de que no sabemos como entre todos, ¿no es cierto? No En tu sabemos corazón. exactamente cómo funciona.
La respuesta correcta es la A, ¿no? La respuesta correcta es la A. Porque piensa que la pelota ya viene con una velocidad en X. Entonces, si es que la sueltas, no es que la velocidad en X de repente se corta. Lo que sí va a pasar es que va a frenar su velocidad por efectos de la fricción con el aire. Entonces va a seguir cayendo hacia adelante. Apenas, ¿no? Apenas. Punto a los que dijeron A. Punto a los que dijeron A, de uno. Saber de física. Pero, claro, finalmente, si es que nosotros tuviéramos que diseñar algo, debería estar como basado en lo que la gente entiende, cómo funciona, no necesariamente, en este caso, en función de lo que es, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que utilizamos los diseñadores para comunicar estos modelos mentales. Para decir como, ok, hay una cosa que funciona de alguna manera y tú tienes, a través de estas pistas que te doy, tienes que entender cómo puede usarse, cómo puede funcionar. Y lo primero que dice Donald Norman es, para poder generar estas nociones de, ¿se acuerdan del video de las puertas de Norman? Él hablaba de este concepto de discoverability, ¿no? La descubribilidad sería como la traducción, o no sé. Y hay una suerte de pistas, ¿no? Hay una suerte de pistas que en algunos casos, por ejemplo, sabes que si es que hay una asa, es para sostenerla de ahí. El objeto tiene como esta pista que te permite percibir cómo puede funcionar. Entonces, claro, las perillas son para girar, ¿no es cierto? Las ranuras son para insertar cosas. Los botones son para ser presionados. Entonces, lo primero que es importante es generar estos sistemas de elementos visibles. Y aquí, de nuevo, nos soportamos con esta idea de cómo hacer las cosas visibles, ¿no es cierto? Es lo primero que preguntaba Jacob Nielsen. ¿Existe visibilidad en el estado? Y piensa en, por ejemplo, a mí me tripea muchísimo la evolución de los botones, ¿no? Fíjense como las primeras ideas de botones dentro de las interfaces gráficas. Estas cosas que debían tener más en un sistema de muy baja resolución. Debían tener esta idea de bevel and emboss, ¿no? Han utilizado esa herramienta bevel and emboss en Photoshop. Es como, está dentro de las opciones de los layers. Es como una de las herramientas más chimbas que existían en Photoshop, pero te permitía dar como esta sombra. O sea, sombra por un lado y un brillo por el otro lado, que genera esta ilusión de botón. Esta calculadora que ven acá es, así se veía la calculadora en los primeros modelos de Mac, ¿no? Después como termina simplificado. Cachemos además como esto, toda la evolución y todo el tiempo que tiene que pasar hasta que llegue este concepto del flat design, ¿cierto? Todos escuchamos ahora y es como súper popular hablar del flat design y decir como botones planos, colores planos, pero porque hemos pasado tal vez como 30, 40 años frente a computadores para poder entender y asimilar en nuestro cerebro que las cosas planas también pueden ser presionables, ¿no? Antes de eso todavía entrábamos dentro de ese conflicto. E inclusive así, fíjense, ¿no es cierto? Este botón de Google para el buscador tiene una pequeña sombra debajo. Hay otros que no, ¿cierto? Hay otros que son como súper planos. Pero la mayoría van a tener inclusive una ligera sombra que te dé esa idea de que algo puedes hacer ahí. Entonces hay que tener pistas claras sobre todo las cosas que tienen que ser usadas, de cómo van a utilizarse. Después la otra cosa que menciona Donald Norman son las restricciones, que lo plantea como constraints. Si quieren, como todos estos referentes están en un libro que se llama Design of Everyday Things, el diseño de los objetos cotidianos, que es como una Biblia así para
diseñador interactivo, ¿no? Entonces dice como existen ciertas restricciones que pueden ser físicas, semánticas, culturales y lógicas, que te ayudan a entender también cómo las cosas pueden ser usadas o hasta dónde puedes llegar, ¿no es cierto? Cómo no deben ser usadas. Entonces te pone este ejemplo, este como es un ejemplo súper claro, ¿no? Restricciones físicas en un Lego, tú sabes por la forma cómo una pieza empata en otra, ¿cierto? Cómo tienen que hacer como este plug. Tienes restricciones semánticas que están dadas por los mismos conceptos, ¿no? O sea, sabes que, por ejemplo, la palabra policía tiene que aparecer en una posición, o sea, en la que pueda leerse. No vas a poner finalmente el escudo al revés, ¿cierto? O volteado para que no se lea. Tienes restricciones igual culturales. No. Perdón. Semánticas, creo que en este caso, esa debería ser como más bien una restricción cultural. Semánticas pueden hacer referencia a que inclusive solamente viendo este objeto ya sabes que es una moto, ¿no? Viéndolo deconstruido, y eso está como muy vinculado inclusive con principios de la Gestalt, ¿no? Como esta ley del encierro. O restricciones lógicas de saber que todas las piezas que te entregaron tienen que formar la moto. Si te sobra una pieza, lo más probable es que algo hiciste mal, ¿no? Como algo falló. Pensé que tenía aquí unas láminas, pero creo que vienen después. Solo déjenme ojear dónde están para... Solo voy a hacerles como un spoiler, ¿no? Otra vez con esta idea de las restricciones... Uy, no. Con esta idea de las restricciones físicas. Veíamos el ejemplo de los Legos. Cómo los Legos encajan. Y piensen igual como el sistema que utilizamos nosotros, de estos bloques, y cómo tenemos estas piecitas que encajan. Y por la misma forma, tenemos un sistema de restricción, tenemos estos constraints, que nos dicen como, ok, este tipo de elementos tienen que encajar acá, y este tipo de sistemas van acá, ¿cierto? Solamente de una manera visual tienes la representación de estos elementos físicos. Y luego, por otro lado, vamos a ver como esta tercera pata, ¿no es cierto? Unas son las pistas que vienen dadas por la forma, las otras las restricciones, que pueden ser semánticas, culturales, lógicas. Y después esta idea de la topografía, el mapping, ¿no? Especialmente cuando vinculas controles con efectos. Si hay algo que tienes que controlar, también tienes un controlador. ¿Explico? Vamos a tener como un ejemplo. Perillas de las cocinas, ¿cierto? Perillas de las cocinas, esta suerte de potenciómetro que te permite regular la cantidad de gas, y la hornilla. ¿Cómo es en su casa? Vamos a otra vez del chat. Opción A te dice, todas, a ver, partamos como de un hecho básico, ¿cierto? Podemos hacer un eje axial que nos va a decir, las dos de acá controlan la izquierda y las dos de acá controlan la derecha. Las dos de acá controlan la izquierda y las dos de acá controlan la derecha. Eso seguro que sí. Pero, ¿en qué orden van? ¿Cierto? ¿Atrás, adelante o atrás, adelante, adelante, atrás? ¿Cómo funciona en su casa? Pongan en el chat A, B o no tengo ni idea. Ya les caché ahí, ya les caché a los que no cocinan de una.
Cs de inducción, bien. Y esas son las que tienen, porque a ver, volvamos acá, ¿no es cierto? El problema es que tal vez tú te aprendes cómo funciona, te aprendes de memoria, te memorizas cómo funcionan las perillas en tu casa, de la cocina, pero te vas a otra casa y quieres prender. Y ya aprendiste al revés, ¿no es cierto? Quieres prenderla de atrás y de repente se te prendió la de adelante. O sea, no es fácil de entender cómo funciona, tampoco existe un estándar y tienes una relación extraña entre el control y la leña, dice. Inclusive las de leña es más fácil porque prendes directamente sobre lo que quieres controlar. ¿Cómo funciona tu cocina de inducción, Antonio? ¿Le tienes que topar en el panel para saber cuál es la que enciendes? O sea, no, pero digamos, o sea, tienen al mismo nivel las de arriba y al mismo nivel las de abajo. Ujú, ujú. Entonces ahí tienes como estas recomendaciones, ¿no es cierto? La manera más fácil de controlar sería la manera más fácil de diseñar es cuando el control está sobre el elemento a controlar. Es decir, si es que tú topas la hornilla y la hornilla que topas enciendes. Entonces, quieres encender esta. En este caso es un problema porque te quemas, evidentemente. La segunda mejor opción es cuando los controles están lo más cerca posible del objeto que quieres controlar, que es lo que pasa en las cocinas de inducción. Si tienes aquí las hornillas y debajito los controles, llegan las hornillas y debajito los otros, tienes como esta referencia, ¿no? Y vamos a cachar que aquí, ley de la Gestalt, se aplican durazo. Las leyes de la Gestalt, que por mucho tiempo para mí eran como estas cosas que me enseñaron y que no tenían nada que ver con nada. Entonces decían como, así es como las leyes de la percepción. Y después nunca te enseñan exactamente cómo utilizar y cómo aplicar. En la composición de layouts empieza a tener muchísimo más sentido, al menos para mí. Y la tercera mejor opción es cuando los controles están dispuestos en la misma configuración espacial que los objetos que quieres controlar. ¿Qué es lo que pasa de nuevo con las luces, no es cierto? Entras a una casa, o en tu misma casa tienes como interruptor 1, 2 y 3 y los focos tienen otra forma y apagas y no sabes si estás apagando el de aquí o el de allá o el de atrás y tienes que memorizarte todas esas cosas o jugar, ¿cierto? Hasta ver como cuál es exactamente quería presionar. En este caso lo que dice Norman es como estas deberían ser opciones como mucho más claras y evidentes de cómo configurar sistema de perillas para las cocinas, ¿no? O cualquiera de los dos funciona mejor que estas cosas. Muy ambiguas. ¿Qué hora es? Tenemos un poquito de tiempo todavía. Entonces vamos a ver que hay como cosas que tenemos que memorizar y otras cosas que no hace falta memorizar. Y hace como justo referencia a esto, ¿no? Elementos que terminamos aprendiéndonos de memoria y que si no nos aprendemos de memoria no funcionan, no deberían ser necesariamente eso. ¿Qué pasa con las monedas? Nosotros no estamos en la capacidad de identificar cuál de estas monedas es la manera exacta en la que aparece la moneda de un centavo, ¿no? ¿Cuál creen que es? Podría ser cualquiera, la verdad. Y lo único que necesitamos es diferenciar, es saber como cuál es la diferencia entre la de 1 centavo y la de 10 centavos. Es lo único que necesitamos para poder hacer nuestro día a día, ¿no? Entonces, no hace falta que memoricemos todos. Hay cosas que tenemos que tener como almacenadas en la cabeza y otras cosas que pueden formar parte de los elementos del mismo sistema. Sobre todo para llegar a este proceso. Es decir, como, ok, la manera en la que nosotros interactuamos con los objetos es mediante un sistema de percepción y después un sistema de ejecución. Acuérdense que siempre hablamos de que lo más importante es tener claridad en cuál es el objetivo que quiero realizar. Y cuando yo tengo claridad en el objetivo, tengo que primero percibir el sistema gráfico
Interpretar qué es lo que quiere decirme y comparar todas esas posibilidades para después generar un plan de acción, especificar qué es lo que quiero realizar y hacerlo. Entonces, esto es un poco más claro, ¿no? Cada vez que tú realizas como una acción, vas a tener un cambio. Entonces, se genera un cambio. ¿Vieron? Como ahorita, presiono la flecha de la derecha y se genera un cambio. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Ah, ok. Lo que pasó es que cambió la diapositiva justo a la que yo quería. ¿Está bien? Sí. Ese es el feedback que me provee el sistema. Entonces, yo percibo la información. La percepción es netamente visual en este caso, pero puede ser auditiva a través de los sentidos. Interpretar es un proceso cognitivo, ¿no? Interpretar quiere decir que ya interiorizas en tu cabeza. Y comparar, revisar si es que la acción que pasó tiene una coincidencia con la que tú querías que pase. Está bien, sí, yo quería cambiar de diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿Voy a seguir a la siguiente diapositiva o voy a ir a la anterior? Creo que voy a ir a la anterior diapositiva. Ese va a ser mi nuevo objetivo. ¿Qué alternativas tengo? Puedo presionar la flecha de la izquierda de este menú virtual. Puedo presionar la flecha de la izquierda de mi teclado o puedo hacer swipe hacia arriba dentro de mi pad, ¿cierto? Entonces eso es lo que las alternativas que tengo para realizar y las acciones que puedo hacer. Y después las realizo. Y después de realizarlas, otra vez percibo y digo, ¿qué pasó? Entonces cambia la representación visual, interpreto y digo como, ok, pude irme para atrás y comparo, ¿no? Digo, ¿está bien? Sí. Ahora voy a ir de nuevo para adelante. Uy. Y ahí, por ejemplo, me doy cuenta que ahí hice algo mal. Que quise pasar para un lado, pero tenía que ser hacia abajo. Por realizar estos siete estados de la interacción que menciona Donald Norman. Entonces vamos a ver cómo esto se vincula sobre todo con un proceso de evaluación que se llama el Cognitive Walkthrough, que ahora lo mencionamos dentro de las evaluaciones que pueden realizar los expertos, que está como vinculada como a estos distintos pasos, ¿no? ¿Qué puedo realizar? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Estoy haciéndolo bien? Ajá. Vamos a hacer como solo vamos a dejar como una última reflexión. ¿Cuál es el proceso ideal? ¿Cierto? ¿Y cómo nos están comunicando los creadores de nuestros teléfonos? ¿Cómo no matar la batería de nuestros celulares mientras los usamos? ¿Cuáles son sus estrategias para que las baterías de sus teléfonos sean eficientes? O de sus computadores. Tenemos algún aviso como el 20%. Perdón. Cuando ya tienes la batería al 20%, a mí me lanza un aviso que dice ahorro de batería o algo así. Ajá. Entonces, seleccionar si es que utilizas tu ahorro de batería o no. Pero igual es como que ya te informa que te queda poca batería y deberías cargar. Ajá. Ah, perdón, creo que yo hice mal la pregunta. Tienes razón, Gina. Tú estás hablando en el momento en el que estás usando el teléfono para que no se te acabe, ¿no? Me refiero a cuando, viste, como cuál es porque te dicen, hay como este mito de si es que lo tienes cargado mucho tiempo, se va a dañar la batería, o la primera vez tienes que cargarle 24, 48 horas, o qué hacen con sus computadores, tienen laptops. ¿Cómo administran la cantidad de voltaje para que después de que se acabe la pandemia, si es que se acaba, podamos seguir utilizando nuestros laptops sin que estén conectadas? No dejarle cargando tanto tiempo, no usarla mientras está cargando. Eso creo, básicamente. ¿Alguien hace una cosa totalmente distinta? ¿Como Sí. dejarla conectada todo el tiempo? Sí, sí. Sí, pero eso es por temas de la misma laptop. O sea, que necesita de ese suministro de energía para
Es que tiene como dos modos, uno que es normal y otro que es ya como que da un poco más de rendimiento, pero eso solo si es que está conectado. Entonces por ahí sería como lo inverso. Ujú. Es lo Si mismo dejara que nos conectada. pasaba con el juego de las pelotas, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que pasa y no se dan como el trabajo de avisarnos como cuándo deberíamos ponerlo a cargar o si es que ya deberíamos desconectarlo. Vamos a ver como un videito. Vamos a ver un videito de The Verge. You've probably heard people say that you shouldn't leave your phone plugged in overnight. Doing so depreciates your battery life and makes it age faster. You're killing your battery. I always charge my phone overnight, and I always let it reach a full 100% charge. Am I really killing my battery? Am I a murderer? I can't live with this guilt. So I called up some battery experts to find the truth. Daniel Steingart, an associate professor at Princeton University, told me that actually, the easiest thing to do is just keep it plugged in all the time, or as much as you can. did you hear that? I'll say it again, as much as you can. The way he sees it is that we all need our phones ready and charged, so we might as well keep them fully charged forever. Your phone is pretty smart, and its software recognizes when it reaches full charge, so you can't technically overcharge your battery. Problem solved. But not really. I also called Venkat Srinivasan, the director of the Argonne Collaborative Center for Energy Storage Science, and he told me, don't charge the battery all the way to 100%. Get it up to 90% and then stop it. He never lets his phone reach a full charge. What? He says we should keep our phones between 30 and 80% charge because once they reach 100%, certain reactions occur that degrade the electrolytes and depreciate our batteries. So this is probably where that overcharging myth comes from. All right, so I went back to Dan and I asked him to clarify, like, Venkat says you're wrong. And Dan told me that both of them are actually right, so awesome. You do damage your battery when you charge it to 100%, but if you're going to that full charge already, keeping it there doesn't harm it. Basically, if you are a normal human who just needs their phone on all the time, feel free to go to 100% and keep it plugged in forever. But if you care a lot about your battery's life, like a lot, or you don't use your phone that much, go Venkat's route and try to keep it in a narrow charging range. I admire your discipline, and maybe you'll extend your battery's lifespan. Ultimately though, batteries are meant to be used, and phones are meant to be used too. You don't do any damage by leaving it at 100. You'll probably replace your phone before your battery totally dies, or in a worst case scenario, you replace the battery. That's not so bad. Okay, glad we settled this. Go live your truth, keep it 100, goodbye. Entonces, claro, esa es una versión de lo que podría pasar, de cuál sería como la manera ideal, ¿cierto? Ahora la pregunta es, hacia nosotros como diseñadores, ¿cómo somos capaces de comunicar esto a través de nuestro teléfono? ¿Cómo si es que ya llegamos a entender que, bueno, es complejo, ¿no? Este escenario, de que dicen como, bueno, listo, si tú lo tienes que, lo mejor que puede pasar es que no dejes que la batería baje del 30% y que no suba del 70%. Esa sería como la mejor manera en la que puedes extender la vida de la batería de tu teléfono. Pero si es que ya sobrepasaste el 100%, da igual si es que lo dejas conectado toda la noche o toda la semana. ¿Tiene sentido? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a utilizar todos estos conceptos de pistas, de topografía, de restricciones, para lograr transmitir esta idea a los usuarios, ¿no? Para utilizar un sistema gráfico y un modelo mental que sea adecuado? Si quieren terminar de oír esta frase, no se pierdan el próximo capítulo, miércoles a las 4 de la tarde en el mismo enlace. Listo, chicos, chicas, terminamos la clase de hoy.